Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amada audiencia, en esta hermosa mañana. Amén. Del día 18 de abril de este año de gracia 2020. Les saluda con mucho cariño la hermana Yari. Amén. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Amén. Porque Él está con nosotros en esta mañana. Amén. Y me siento agradecida con el Señor porque nos permite una vez más poder estar en este programa Santidad a Jehová. Amén. Me siento agradecida con el Señor porque Él lo ha hecho posible. Nos ha traído en esta mañana, nos ha guardado durante esta semana. Amén. Para la gloria de su nombre. Y hoy nos permite estar aquí junto con ustedes para compartir la preciosa palabra del Señor. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio Shalom Ben Salem y en Facebook Live a través de Santidad a Jehová. Amén. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra por su fidelidad. Todo esto es gracias a Él, porque Él es bueno. Amén. Por su misericordia, porque Él siempre está con nosotros. Amén. Y hasta ahora nos da la oportunidad de buscar su rostro, de buscar su presencia, de poder venir a cuentas delante de Él. Amén. Quiero en esta hora, yo sé que muchos tienen la oportunidad de abrir su Biblia, ahí donde usted está, en casita, con su familia, quizás está usted trabajando, ¿verdad? Es de los pocos que aún todavía pueden trabajar, pero si usted tiene la oportunidad, acompáñeme a la lectura de esta mañana, amén, de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta hora. En el Evangelio de Mateo, su capítulo 6, vamos a leer 3 versículos y después nos vamos a pasar al Evangelio de Marcos en su capítulo 11. Primero vamos a leer Mateo capítulo 6, amén, versículo 12, amén. Para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, leemos en Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ahora sí le voy a pedir que me acompañe en Marcos, capítulo 11. Amén. Vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Que el Señor sea hablando en nuestras vidas en esta hora. Yo creo que ya al leer este pasaje, ¿verdad? Uno ya se imagina de qué el Señor nos va a hablar en esta mañana. Es bien importante este tema, que nosotros lo tomemos en cuenta para nuestra vida espiritual. Amén. En estos evangelios, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo leíamos que el Señor, ¿verdad?, hace esta oración. Cuando los discípulos del Señor Jesús veían a su maestro orar, ¿verdad? En muchas ocasiones los discípulos podían ver cómo nuestro Señor Jesús se apartaba y oraba a su Padre Celestial, y los discípulos lo veían. Y dice en el Evangelio de Lucas, si leemos en el capítulo 11, versículo 1, ¿verdad?, que es la misma enseñanza, ahí nos indica que los discípulos le piden al Señor: enséñanos a orar, porque ellos no sabían cómo orar, cómo dirigirse al Padre Celestial. Y Él les enseña, amén. Él les enseña a orar. En Mateo nos relata que Él les da el modelo de la oración. ¿Cuál era
el modelo de la oración con la cual ellos podían orar, con la cual ellos podían acercarse al Señor. El Señor les enseña este modelo de oración y les empieza a decir las cosas importantes que debe de haber dentro de una oración. Este modelo de oración no significaba que tenía que hacerse de una forma repetitiva, sino que era un modelo perfecto, el cual el Señor Jesús dejó para que nosotros oráramos. Este modelo de oración no le faltaba nada, ¿verdad? En este momento no vamos a estudiar las partes de esta oración, quizás en un futuro, si el Señor así lo quiere. Vamos a ver solamente una parte importantísima. Que el Señor Jesús en este modelo de oración, ¿verdad? Casi al finalizar su oración, da un lugar muy importante al perdón. Da un lugar muy importante al tema de la oración. Del perdón. Y lo divide en dos partes importantes, las cuales nosotros tenemos que considerar en nuestras oraciones y en nuestra vida diaria. Amén. Nosotros sabemos que el perdón es, ¿verdad?, la disculpa de una ofensa o de una falta. Ese es el perdón. Cuando nosotros damos perdón, estamos dando una disculpa por una ofensa o por una falta. Y en el versículo 12, donde leímos Mateo 6, en la oración el Señor incluye estas palabras. Primeramente le dice, perdona nuestras deudas. Le dice, perdónanos nuestras deudas. ¿A quién el Señor se estaba dirigiendo? Al Padre. ¿A quién primeramente nosotros debemos de pedir perdón? Es a nuestro Dios, al Padre Celestial. Porque dice la palabra del Señor que primeramente es en contra del Señor que nosotros pecamos. Cual sea la falta o a quien sea la falta, es contra el Señor que nosotros pecamos. Y dice el libro de Daniel, capítulo 9, verso 8, es lo que expresa Daniel, que contra nuestro Dios pecamos. Contra Él primeramente. Todas las cosas malas, todas nuestras acciones malas e incorrectas, todos aquellos actos de ofensa que hemos hecho hacia alguien, algún delito, alguna conducta inmoral hacia una persona o hacia personas, cualquier pensamiento que hayamos tenido contra alguien, cualquier palabra ofensiva o una acción que agreda a alguna persona, antes de hacérselo a esa persona, se lo estamos haciendo al Señor. Lo estamos haciendo en contra del Señor. Pues dice la palabra de Dios, el Señor nos manda en repetidas ocasiones en la palabra del Señor. Si usted busca, vamos a encontrar varias veces que el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandato del Señor. Es una de las cosas que tenemos que tener presentes en nuestra vida si es que nosotros queremos agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios y queremos omitir esta parte de la palabra del Señor, no vamos a poder agradar a nuestro Dios. Dice su mandamiento, lo encontramos por ejemplo en Levítico 19, 18, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el mandato del Señor. Entonces significa que al agredir o cuando ofendemos a nuestro prójimo, al que está cerca de nosotros, a algún familiar, a quien sea, estamos desobedeciendo directamente el mandamiento del Señor. Es como si esa ofensa se lo estuviéramos haciendo a nuestro Dios mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que esa persona, sea quien sea, ha sido hecha a semejanza del Señor. Todos nosotros, todo ser humano ha sido hecho a la semejanza del Señor.
Por ejemplo, en el libro de Santiago, su capítulo 3, versos del 8 al 9, nos dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos de semejanza de Dios. Los hombres, cada uno de nosotros. Y dice este versículo que con esa lengua muchas veces podemos bendecir a Dios, pero también nos atrevemos a ofender a los demás. Y así estamos ofendiendo al Señor. Y así estamos ofendiendo a las personas que han sido hechas semejantes al Señor. También nosotros, ¿sabe cómo ofendemos a Dios? Cuando desobedecemos su palabra, cuando no buscamos su rostro con todo nuestro corazón, cuando lo hemos hecho a Él a un lado de nuestra vida, no lo queremos en nuestra vida. Cuando no somos agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones, por todas sus bondades. Cuando nos hemos vanagloriado de todo lo que tenemos. Cuando nosotros mismos decimos: yo tengo esto gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, y no le damos la gloria al Señor. Cuando caminamos conforme a nuestros deseos y no conforme a la voluntad de Dios, vamos caminando contrario a su palabra. Y de muchas formas hemos ofendido el bendito nombre de nuestro Dios. De muchas formas pecamos contra Él. Quizás a veces no lo sentimos, no nos damos cuenta. Pero le ofendemos de muchas formas. Contristamos su espíritu. Le ofendemos a su nombre bendito. Pero gracias a Dios, hoy en este día, hasta este día, hemos tenido y tenemos la oportunidad, la grande y hermosa oportunidad de pedirle perdón a Dios de cuánto le hemos ofendido, de todos nuestros pecados. Hoy podemos pedirle perdón. Perdón por todo lo que hemos hecho contra Él y contra nuestro prójimo. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Porque a pesar de las cosas terribles que estamos pasando, aún el arrebatamiento no se ha llevado a cabo. Y todavía podemos entrar en las puertas de la gracia y venir ante la presencia del Señor. Gloria al Señor, porque el Señor Jesús lo hizo posible. Antes solamente el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, pero ahora nosotros podemos venir confiadamente. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. En el libro de Hebreos habla maravillosamente acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, dice. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora es el momento. Gracias a mi Señor Jesús que dio su vida, aleluya, y ahora también nosotros podemos entrar al trono de la gracia. Podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y venir confiadamente, dice esta palabra, y hallar oportuno socorro, y hallar el perdón de nuestros pecados. Podemos venir. No necesitamos otro intermediario, no necesitamos a otra persona que venga a decirnos cuáles son nuestros pecados para llevarlos delante de Dios. Nosotros directamente, aleluya, podemos ir delante de nuestro Dios y decirle que nos perdone. Y decirle con un verdadero arrepentimiento, con un arrepentimiento sincero: Señor,
he pecado, he hecho esto, he hecho el otro, y confesar cada uno de nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Tenemos que venir con un verdadero arrepentimiento, con un corazón sincero. Podríamos ir ante su presencia y decirle, pero quizás no sea de corazón, quizás sea por compromiso, quizás sea por alivianar un poco nuestra conciencia. Dios sabe cuando nosotros nos acercamos delante de Él y cuando realmente tenemos un corazón arrepentido. Cuando usted y yo realmente estamos arrepentidos, nosotros procuramos con todo esfuerzo no volver a cometer ese pecado. Pero si nosotros vamos ante el Señor y llegamos una vez más a nuestra casa, a nuestra vida diaria, empezamos y volvemos y decimos, bueno, al rato le pido perdón al Señor. Eso no es arrepentimiento. Dios desea que vengamos con un corazón sincero y arrepentido delante del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros es necesario que cada día vengamos ante Él. No es suficiente una sola vez en nuestra vida pedirle perdón al Señor. Yo creo que cada día en nuestra vida diaria manchamos nuestro corazón, manchamos nuestras vestiduras. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Por eso es necesario cada día venir ante la presencia del Señor. Porque si no le fallamos de palabra, le fallamos de actitud, y si no le fallamos con nuestras acciones, le fallamos con nuestro pensamiento. Es necesario que cada día nosotros vengamos ante la presencia de Dios y le digamos, Señor, perdóname. Una vez más, perdóname, Señor, necesito que me perdones, necesito que me limpies, que limpies mi corazón. Aleluya. Y el Señor en su misericordia nos perdonará. Sin embargo, el Señor nos dice que es de suma importancia que para que nosotros podamos alcanzar el perdón de Dios, es necesario que cuando nosotros estemos en oración, siempre recordar, tener en cuenta si nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. O como dice Mateo, si hemos perdonado a nuestros deudores. O como dice el Evangelio de Lucas, si hemos perdonado a los que nos deben algo. Y quizás nosotros en alguna forma o en alguna ocasión, yo sé que a todos nos han ofendido de alguna manera. Nos han dicho algo que realmente nos ha dolido más que si nos hubieran golpeado. Quizás alguien nos ha hecho estar en una situación complicada. O quizás sí realmente alguien nos golpeó físicamente. Posiblemente han dicho cosas, mentiras de nuestra persona. Hay muchas cosas, muchos ejemplos que podríamos mencionar y muchas cosas que quizás a usted en este momento se le vienen a la mente de las cosas que hemos sido ofendidos. Pero el Señor nos dice en su palabra que la misma necesidad que nosotros tenemos de ser perdonados, también existe esa necesidad en los demás de ser perdonados. También hay esa necesidad de que nosotros perdonemos también. Con esa insistencia, con ese anhelo con el que venimos ante el Señor, pidiendo su perdón, pidiendo su misericordia. De esa misma manera nosotros también necesitamos perdonar y dar el perdón. Nosotros, como aquellas personas, necesitamos el perdón de Dios. Nosotros tenemos que entender el significado del perdón. Al venir al Señor pidiéndole su perdón, nosotros tenemos primeramente que entender ese significado. Es más fácil venir al Señor y pedirle su perdón que nosotros perdonar a alguien.
Es más fácil pedirle al Señor que nos dé su perdón que nosotros dárselo a alguien. Entonces, cuando estemos en oración, amada audiencia y querido hermano, nosotros tenemos que preguntarnos. Cuando venimos ante su presencia pidiendo su perdón, nosotros tenemos que preguntarnos conscientemente. Preguntarnos si realmente nosotros de verdad hemos perdonado en lo que nos han ofendido. Por eso, en el Evangelio de Marcos, donde nosotros leíamos, dice, y cuando estéis orando, perdonad. Ese es el mandamiento. Cuando estemos orando, perdonad. Perdonad. El Señor desea que nosotros perdonemos si nosotros estamos en la presencia del Señor. Para Dios es muy importante y nos dice perdonar. Cuando estés ahí en tu cuarto orando, perdonar. Cuando estés de rodillas en mi presencia, perdonar. Cuando tú vengas ante mi presencia, perdonar. Perdona lo que te ofendieron, perdona lo que te hicieron. Olvida ya eso. Hazte libre de eso. El Señor desea que nosotros seamos libres de ese rencor. Porque cuando usted y yo, en algo que nos hayan ofendido, nosotros guardamos ese profundamente esa ofensa. Amén. Nos estamos haciendo daño unos a nosotros mismos porque estamos guardando profundamente aquella ofensa. Nos hacemos daño a nosotros mismos y a nuestra alma. Estamos atando a nuestra alma a ese rencor. Antes de hacerle daño quizás a esa persona que nos ofendió porque no lo perdonamos, antes nosotros estamos haciéndonos daño a nosotros mismos porque ese rencor está guardándose ahí en el corazón y es algo que de ninguna manera agrada al Señor. De ninguna manera. Ese odio, ese rencor está produciendo en nosotros amargura. Nosotros sentimos, ¿verdad? Algo que nos oprime, algo que está ahí continuamente en nuestra vida. Usted se duerme y al día siguiente usted sigue con eso y al día siguiente otra vez y así pasan los años, pasan los días, los meses y seguimos así. Y es grande y va produciendo en nosotros raíces de amargura. Y va haciendo en nosotros que cada día más y más crezca ese odio. De tal manera que cuando usted ve a esa persona, usted lo odia y usted le desea cosas malas y usted no le desea nada bueno. Usted siente ese rechazo contra esa persona, ese odio. Y usted y yo no podemos estar en paz, ni mucho menos estar en paz con el Señor. No estamos tranquilos, no hay paz en el corazón, no podemos completamente estar bien delante del Señor, completamente no. Podemos aparentar que estamos bien, pero no estamos completamente bien delante del Señor. Hay un estorbo en nuestro corazón. Y con estorbos usted y yo no podemos servirle al Señor. Con estorbos usted y yo no podemos agradar al Señor. Están esos estorbos en nuestro corazón. Yo sé y hay que estar conscientes, ¿verdad? De que hay de ofensas a ofensas. Hay ofensas que quizás fácilmente podemos perdonar. Quizás usted puede escuchar o quizás usted mismo ha pasado ofensas gravísimas. No quiero mencionarlas, pero usted se puede imaginar. Cosas gravísimas que ha pasado la gente, ¿verdad? Uno se puede imaginar como un homicidio, como un asalto y cosas más terribles que vemos a nuestro alrededor. Cosas terribles. Y entonces
Uno se pregunta, y quizás le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿cómo podemos perdonar eso tan espantoso? Eso tan terrible que ha pasado en nuestra vida o que a alguien le ha pasado, Señor, ¿cómo perdonar eso? ¿Cómo perdonar? ¿Sabe qué? Nuestro Señor Jesús, estando en esa cruz, dice la palabra de Dios, mire el amor y la misericordia del Señor. Los romanos lo estaban ahí crucificando, le clavaron sus manos y sus pies, lo habían latigado, lo habían escupido, lo habían golpeado, los mismos fariseos y mucha gente que le injuriaba. Y en ese momento de dolor el Señor puede exclamar al Padre y le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras maravillosas que tienen un gran peso en la vida cristiana y que han sido ya como ejemplo para cada uno de nosotros. El Señor ahí en su agonía le pide perdón al Padre por ellos, por aquellos que lo crucificaron, por aquellos que clavaron sus manos y sus pies, por aquel que clavó la lanza en su costado, por aquellos que latigaron su cuerpo. Esa atrocidad terrible y espantosa que no nos podemos ni imaginar. Y ahí el Señor en su misericordia todavía al Padre le dice que los perdone. Imagínese. ¿Cómo yo puedo perdonar? Claro que sí es posible. Si el Señor lo hizo, yo puedo también en su nombre, yo puedo también en sus fuerzas, yo puedo también porque Él está conmigo, porque Él me ayuda, porque Él puede llenar mi corazón de misericordia, así como Él es. En Él todo es posible. Yo sé que hay cosas tan terribles, pero es necesario, amigo que me escuchas, amada audiencia, donde quiera que tú te encuentres y mis hermanos en Cristo, es necesario perdonar. Es necesario perdonar y el Señor nunca nos pedirá algo que no podamos hacer. Si Él nos está mandando a perdonar es porque sabe que en Él todo es posible. Es porque Él sabe que en Él es posible que nosotros podamos perdonar. Aquel delito. Él nos llena nuestra alma de misericordia. Él nos llena, si nosotros le pedimos, Él nos llena nuestro corazón de amor y de misericordia. Si estamos nosotros lejos de Él, si nosotros no tenemos comunión con Él, entonces no vamos a poder lograrlo. Por eso hay tanta gente alrededor del mundo con tanto rencor, con tanto odio. ¿Por qué? Porque están lejos del Señor y no pueden perdonar. Claro que no, porque el Señor es la fuente del perdón y de la misericordia. Pero si nosotros estamos cerca, sí podemos lograrlo. Algunos podemos decir, ¿verdad? Pues yo ya lo perdoné y quizás es decirlo, pero no con sinceridad. Podemos decir, pues yo ya perdoné a esa persona, a mí pues ya no me importa, ¿verdad? Pero no lo olvidamos y lo recordamos con mucho dolor. Decimos, bueno, pues ya, ¿verdad? Pero en el fondo le deseamos algo mal a esa persona. O podemos decir, pues no me importa, no hay problema. No hay problema. Yo no me importa la vida de esa persona. Y no ha sido un perdón sincero. Imagínense, hermano y amada audiencia, si el Señor, cuando nosotros venimos ante su presencia a pedirle perdón, imagínense si Dios dijera eso de nosotros. Si Él dijera, sí, yo ya te perdoné, no te preocupes. A mí no me interesa lo que estás haciendo. Imagínense que el Señor nos dijera eso, que el Señor fuera indiferente, así como nosotros. De ninguna manera el Señor lo hace así. Cuando el Señor nos perdona,
Su amor, su perdón es verdadero, es sincero, es algo real. Él nos perdona cuando Él ve nuestro corazón arrepentido. Él realmente nos perdona. Dice la palabra de Dios en Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Mire qué maravilloso el Señor, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. Él perdona de verdad. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Ese es su perdón. Que Él perdona nuestras iniquidades y los echa al fondo del mar. Aleluya. Y Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo. La cita que leímos, Miqueas capítulo 7, versículo 18. Así como Él lo ha hecho con nosotros. Yo sé que muchos de nosotros hemos sentido su perdón. Cuando hemos venido a Él realmente arrepentidos, hemos sentido cómo Él nos lava, aleluya, cómo Él nos perdona y Él quita esa carga de nosotros porque nos perdona verdaderamente. Nos hace libres. Así queremos así quiere Él, que nosotros perdonemos. ¿Cómo es que nosotros al venir ante su presencia pedimos su perdón si no hemos perdonado? ¿Cómo es que nosotros le pedimos al Señor ese acto de misericordia si nosotros no hemos hecho ese acto de misericordia? Pero le repito una vez más, Él nos ayuda. Él nos da de su amor, Él nos da de su bondad. Él pone esa misericordia en nuestro corazón para poder lograrlo, aleluya. Él nos da la fuerza para hacerlo. Solamente tenemos que pedírselo y decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Yo decido perdonar en el nombre de Jesús a esta persona porque es una decisión. Si usted y yo no nos decidimos, nadie nos va a obligar. Pero si venimos decididos ante el Señor, Señor, yo he decidido perdonar a esta persona, ayúdame, dame fuerzas. Y el Señor lo hace, aleluya. Pensemos nosotros cuán grandes han sido nuestras ofensas para con Dios. Cuán grandes han sido nuestros pecados. Cuántas veces el Señor nos ha perdonado una y otra vez nuestros grandes pecados. Cuán grandes han sido esas ofensas en comparación a lo que nos han ofendido. Y cuántas veces, porque pocas veces pensamos en lo que nosotros hemos ofendido a los demás, con nuestras palabras, con nuestras acciones, hablando mal de los demás, ofendiendo a nuestros padres, ofendiendo a nuestra familia, a nuestros hermanos. Y dígame usted, ¿cuántas veces hemos ido ante esa persona y le hemos pedido perdón? Yo creo que pocas veces. Yo creo que pocas veces hemos omitido pedir perdón y seguimos como si nada. Y nosotros exigimos que la gente nos pida perdón. Pero nosotros necesitamos perdonar y pedir perdón con toda sinceridad, de todo nuestro corazón. Él nos ayuda, dice la palabra de Dios, que Él nos ayuda en nuestras debilidades y nos da fuerza. Él sana nuestro corazón, aleluya. Dice el Salmo 147, versículo 3, que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, aleluya. Él puede, aleluya, por su poder maravilloso, por su presencia, el Espíritu Santo, Él puede sanar completamente todas las heridas. Claro que sí, Él lo hace. Para el hombre es imposible. Si usted va al psicólogo, si usted va al doctor, si usted va con su mejor amigo, esa persona no puede sanar las heridas del alma. Podría hacer mucho por usted, pero el Señor sí puede sanar
las heridas del corazón. Él puede sanar todo nuestro interior porque Él tiene poder y por su gran fidelidad. Amén. Él quiere, así como hemos venido ante su presencia, Él quiere que nosotros podamos perdonar. Y usted lo verá si venimos ante Él, cómo el Señor va haciendo su obra maravillosa paso por paso. Una de las evidencias que yo quiero mencionar en esta hora, una de las evidencias en las que podemos ver que nosotros hemos perdonado, es que podremos orar por esa persona. Cuando usted menciona el nombre de esa persona, usted va ante el Señor. Usted puede orar con toda libertad en el Espíritu Santo y usted puede empezar a clamar, a pedirle perdón por esa persona, a pedirle por su familia, por su bienestar, que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga. Esa es una de las evidencias en la que podemos ver en nuestra vida que nosotros hemos perdonado. Aleluya. Y cuando usted, ¿verdad? Y yo venga a nuestro pensamiento aquel incidente en el que nos hirieron, usted ya no va a sentir ningún dolor. Usted se llega a acordar, pero usted dice, Dios mío, gracias Señor, porque ya no me duele. Por ejemplo, cuando usted tiene una cicatriz, yo creo que todos nosotros, la mayoría tenemos cicatrices por todos lados, en los pies, en las rodillas, en las manos. Y usted ve esa cicatriz, ¿verdad? Algunas son más profundas, algunas son leves. Y hay cicatrices, ¿verdad? Que usted dice, pues yo no sé en dónde me hice esto, ¿verdad? Se nos olvidó. Podemos de la misma manera también olvidarlo y decir, pues no me acuerdo. Pero hay cicatrices que usted dice, aquí me corté, aquí me pasó esto, me acuerdo. Usted se recuerda, pero ¿sabe qué? Ya no le duele. Usted ve esa cicatriz, quedó una cicatriz, pero usted no siente más dolor. ¿Por qué? Porque ya sanó, ya no duele, ya no molesta. Así el Señor quiere. Ojalá que olvidáramos las ofensas como el Señor las olvida. Pero si las llegáramos a recordar, decimos, ya no me duele. Ya no siento nada y siento ese gozo y siento esa paz en mi corazón. Porque el Señor sanó esa herida, porque el Señor me ayudó a perdonar. Gloria al Señor, me siento contenta, me siento gozoso. Aleluya. Me puedo recordar, pero ya no me incomoda. Puedo llegar a ver a esa persona, lo puedo llegar hasta mirar a los ojos, puedo estrecharle la mano, puedo decirle que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu hogar. Aleluya. El Señor sanó esa herida. Y gloria al Señor. Pudo lograrlo, Padre. Gracias a ti, mi Señor Jesús. Me ayudaste y lo hiciste posible en mi vida. Y he perdonado esta transgresión. Y sentiremos la libertad y la paz que solamente el Espíritu Santo nos da. Podemos sentir esa plenitud en Él. Aleluya. Se ha quitado de nuestros hombros esa carga y sentiremos cómo ese peso se ha quitado de nuestros hombros. Y el Señor nos hará libres, aleluya, de ese yugo. Hay muchas cosas sobre este tema que podemos profundizar, pero el tiempo se nos ha acabado. Y le quiero decir algo por último. A veces nosotros estamos esperando que esa persona nos pida perdón. Quizá hemos esperado que esa persona nos llame o nos visite y nos diga, perdóname, perdóname con todo el corazón. Pero le quiero decir algo, muchas veces eso no va a pasar. Vamos a esperar los años y esa persona nunca nos va a pedir perdón. ¿Por qué? Porque quizás esa persona no siente ninguna culpabilidad de habernos hecho algo. No esperemos.
Amada audiencia, querido hermano, no estemos esperando que esa persona nos pida perdón para perdonarlo. Imagínense si nunca pasa, entonces nunca lo vamos a perdonar y estaremos desagradando a Dios toda nuestra vida. Dejemos en las manos poderosas de Dios aquello que pasó. Dejémoslo en la mano de Dios. Ya suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo en las poderosas manos de Dios, que el Señor sabe qué hacer con eso. Él nunca se equivoca. Él lo sabe todo. Déjalo en sus manos. Aleluya. No esperes que esa persona venga a pedirte perdón, porque quizás si es que lo hace, quizás no sea sincero. Pero tú dile: Señor, lo pongo ahora en el nombre de Jesús en tus manos. Y yo decido perdonarlo. Decido perdonarlo. Por amor al Señor. Si nosotros queremos amar a Dios, hagámoslo por ese amor hacia el Señor. Y hagámoslo por nuestra alma. Por nuestra alma. ¿Cuánta gente hay ahora en este preciso momento en el infierno? Quizás fueron todo el tiempo a la iglesia, quizás predicaron, quizás hicieron muchas obras caritativas, hicieron aquí y ayudaron a mucha gente allá, pero no pudieron perdonar. No perdonaron porque no quisieron soltar eso. Y ahora están en el infierno. ¿Por qué si yo hice esto, si yo hice el otro? Y el Señor dice: porque no pudieron perdonar, porque no quisiste perdonar, porque no quisiste soltar eso y dejarlo en mis manos. Entonces, hagámoslo por nuestra alma y por estar bien delante del Señor. Es posible, el Señor nos ayuda y en el nombre del Señor, el Señor nos dará la victoria. Aleluya. Porque grande es su amor y grande es su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios. El tiempo se ha ido. Aleluya. Quiero en esta hora, si alguien quiere pedirle perdón a Dios primeramente y recibirlo como su Señor y como su Salvador, le voy a pedir a que cierre sus ojos ahí donde estás y le digamos al Señor en esta hora: cierra tus ojos si aún no tienes a Cristo en tu corazón. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias porque derramaste tu preciosa sangre para limpiarme de todos mis pecados, de todas mis maldades. Te pido perdón por cuanto he ofendido tu nombre, de todos mis pecados, de todo lo que he fallado delante de tu presencia. Perdóname. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, limpia mi alma. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te recibo en esta hora como mi único y suficiente Salvador. Y también te pido que seas mi Señor, el Salvador de mi alma, Señor, en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a hacer todas mis obras perfectas delante de ti y a cumplir lo que dice tu palabra, para que mi nombre no sea borrado de ese bendito libro. Aleluya. Ayúdame a perdonar. Así como tú me has perdonado, glorioso Rey, de esa forma tan sincera, tan verdadera, yo también quiero perdonar a aquel que me ha ofendido. Si tú puedes, amada audiencia o querido hermano, decir ese nombre delante del Señor, dilo. Entrégale. Dile: Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Sana mis heridas, sana mi corazón. Hazme libre de ese yugo. Yo lo entrego en esta hora y lo pongo en tus manos, bendito Señor. Ayúdame a perdonar para que cuando yo venga ante tu presencia, pueda ser perdonada, así como yo he perdonado a los que me han ofendido. Gracias, Señor, en el nombre